Los nutrientes son compuestos químicos requeridos por la biosfera para su funcionamiento. El balance de nutrientes se refiere al conteo, bajo varias escalas temporales, de las fuentes, transporte y destino de los nutrientes, tanto en ecosistemas naturales como artificiales. El balance de nutrientes determina el éxito o fracaso de ecosistemas artificiales, de los cuales depende el ser humano para su sustento. Como se muestra en este video, el balance de nutrientes es importante aún para los ecosistemas naturales. Se denomina pulso de inundación a la inundación anual de áreas de relieve relativamente plano adyacentes a ríos grandes que discurren en regiones húmedas. El pulso de inundación está condicionado por el clima, geología y geomorfología locales. El balance de nutrientes está afectado y condicionado por el pulso de inundación. En estos ecosistemas, la geología, geomorfología y ecología están interrelacionadas de tal manera que es imposible separarlas. El nitrógeno destaca entre los nutrientes por su abundancia. El nitrógeno molecular o dinitrógeno, N2, constituye el 78% de la atmósfera. El nitrógeno se recicla a través de la biosfera por medio de 4 procesos bioquímicos, a saber: 1. Fijación, 2. Amonificación, 3. Nitrificación y 4. Denitrificación. Mediante la fijación, el nitrógeno entra de la atmósfera a la biosfera con la ayuda de bacterias fijadoras de nitrógeno. Con la amonificación, la materia orgánica en proceso de descomposición es convertida a compuestos gaseosos de amonio. Con la nitrificación, los compuestos de amonio se oxidan, primero a nitritos y luego a nitratos, sólidos. Mediante la denitrificación, los nitratos se convierten a nitrógeno molecular, el cual escapa a la atmósfera, cerrando así el ciclo. Estos 4 procesos, fijación, amonificación, nitrificación y denitrificación, son necesarios para cerrar el ciclo de nitrógeno. Si por algún motivo se interrumpe la denitrificación, se abre el ciclo. Bajo este último escenario, el nitrógeno tiende a acumularse en la litosfera, haciéndose disponible para cosecha como componente de la producción agrícola. Por el contrario, una denitrificación efectiva cierra el ciclo, evitando que se acumule el nitrógeno y limitando así la posible cosecha. Los ecosistemas naturales están sujetos a leyes naturales. Asimismo, los ecosistemas artificiales como la agricultura, particularmente la agricultura irrigada, tienen limitaciones sociales y económicas que se traducen en leyes o prácticas. La exportación de nutrientes es una práctica establecida en el manejo de ecosistemas artificiales. Por ejemplo, el arroz basmati, originario del norte de la India, el cual puede comprarse fácilmente en el mercado. La exportación de nutrientes no puede ocurrir en presencia de un reciclaje efectivo de nitrógeno. En ausencia de adiciones externas, fertilizantes, un ecosistema que es naturalmente denitrificante no es adecuado para la agricultura, porque el nitrógeno se pierde, regresando a la atmósfera y por lo tanto no estando disponible para exportación.
¿Cuáles son estos ecosistemas denitrificantes que no son adecuados para la agricultura intensiva? Estos son ciertos ecosistemas controlados o caracterizados por el pulso de inundación, en los cuales la combinación de clima, geología, geomorfología e hidrología es tal que hace posible una denitrificación efectiva. Los periodos alternados de aerobiosis y anaerobiosis en un ecosistema natural llevan a la nitrificación, seguida de la denitrificación y, por lo tanto, al regreso del nitrógeno a la atmósfera. La aerobiosis ocurre durante el periodo seco, la anaerobiosis durante el periodo húmedo o de inundación, si este último es suficientemente largo. Un pulso anual de inundación, con una secuencia de periodos seco y húmedo de 6 meses de duración cada uno, tiene la tendencia a cerrar el ciclo de nitrógeno. La exportación antropogénica de nutrientes será difícil bajo estas condiciones. Los ecosistemas denitrificantes podrán ser adecuados para otros usos, tales como la ganadería y la vida silvestre, pero no para la agricultura intensiva, particularmente la de exportación. Un primer principio de exclusión puede expresarse de la siguiente manera. Los ecosistemas de pulso de inundación no son naturalmente conducentes a una agricultura intensiva de exportación. Un caso singular de la aplicación de este principio está representado por la geografía cultural aborigen de los Llanos de Mojos en el Beni, Bolivia. Los nativos prehispánicos de los Llanos de Mojos reconocieron que sus tierras eran muy planas y que estaban sujetas a inundaciones periódicas. A través de los años, aprendieron que la única manera de abrir el ciclo de nitrógeno, manteniendo la fertilidad de la tierra y haciendo posible la exportación de nutrientes, era construyendo los campos elevados, o camellones. Estos campos elevados manejaban el flujo de avenida con el objeto de mantener una porción del terreno lo suficientemente seco a través de la mayor parte del año. El número y distribución espacial de los camellones es testigo de la acuciosidad y perseverancia de los antiguos habitantes de los Llanos de Mojos. Denevan ha estimado un mínimo de 100.000 campos elevados extendidos en un área de 6.200 hectáreas, distribuidos en forma irregular, cubriendo un área de 77.400 kilómetros cuadrados en el Beni occidental. Ejemplos como este de ingeniería agrícola a gran escala muestran cómo los habitantes de esta parte del mundo fueron capaces de sobrevivir a pesar de las dificultades impuestas por la naturaleza. Un segundo principio de exclusión puede expresarse de la siguiente manera. En ecosistemas de pulso de inundación, la sobrevivencia de la vegetación leñosa depende de su relación simbiótica con los camellones. La aplicación de este principio se demuestra por los camellones que existen en el Parque Nacional Everglades en Florida, Estados Unidos, el Pantanal del Mato Grosso y la llanura de inundación del río Araguaia en Brasil. Un camellón, denominado localmente como hammock, capón o murundú, es una isla o protuberancia de vegetación leñosa
contenida dentro de la llanura de inundación, la cual consiste en su mayoría de vegetación herbácea. Por lo general, los árboles no pueden establecerse a partir de semillas en suelo continuamente húmedo. Las islas se formaron durante el período cuaternario por sedimentación progresiva con el propósito de hacer posible la colonización de las llanuras de inundación por la vegetación leñosa. Además, se abrió el ciclo de nitrógeno, posibilitando la acumulación y exportación de nutrientes por la fauna silvestre. La apertura del ciclo de nitrógeno es un requisito para el funcionamiento de ecosistemas naturales y artificiales que dependen de este nutriente para su sobrevivencia y consiguiente exportación. Se formulan dos principios de exclusión. 1. Los ecosistemas de pulso de inundación no son naturalmente conducentes a una agricultura intensiva de exportación. 2. En ecosistemas de pulso de inundación, la sobrevivencia de la vegetación leñosa depende de su relación simbiótica con los camellones. Los camellones de los llanos de Mojos, en Bolivia, son un excelente ejemplo del primer principio. Los camellones del Parque Everglades, en Florida, Estados Unidos, el Pantanal del Mato Grosso y la llanura de inundación del río Araguaia, en Brasil, son ejemplos claros del segundo principio.